Ahora sí. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito, ahorita tengo por ahí un proyectito de una gente que quiere, por ejemplo, automatizar todo lo que son de las ventas de una tienda o las ventas de una fábrica X. Entonces, desde cuando la secretaria toma la llamada y guarda los datos de la llamada del cliente, qué fue lo que preguntó, qué precio se le dio, hasta qué pasa si yo vendo ese producto, cuánto es la ganancia, cuánto hay que dar a los proveedores, se saca una estadística mes a mes y el jefe en tiempo real, utilizando lo que vimos al principio, de compartir, en este caso, una hoja de Excel en Internet, todos pueden hacer uso de ella y todos tienen acceso a ella, todos los trabajadores de la empresa. Yo incluso desde Internet puedo decirle a Excel, ok, yo soy el dueño del documento o en este caso del libro. De las 5 hojas que tenemos, un ejemplo, yo voy a tener acceso a todas, obviamente soy el dueño, pero los demás solo van a tener acceso a una. Entonces yo le doy específicamente el acceso a lo que cada uno necesita. Entonces, de esa forma, automatizamos procesos. Ellos todo lo hacen en papel. Una vez que ya, eso sí, hay que sacar el ratito uno y explicarles a la gente cómo es que trabaja la página de Excel. Entonces, cuando yo la termine, tengo que ir a darles un cursito así de cómo es que se usa. Obviamente, uno tiene la posibilidad de, ¿cómo es que se llama? De personalizar todo. Yo le puedo decir a la gente que solo puedan modificar, digamos, este espacio de celdas, todo el resto está bloqueado, porque aquí es lo único que usted va a llenar, para que no se jale una torta y me ponga, me borre los títulos o me borre alguna función así grande que tal vez dependen las demás, que es muy común, se puede limitar. Yo puedo proteger las hojas, puedo proteger los libros, igual en Word, les puedo poner clave, entonces es muy versátil y es mucho el mundo que nos da Excel. No tienen una idea de la cantidad de gente que lo usa. No tienen idea de la cantidad de aplicaciones que se conectan a Excel y brindan información. Por ejemplo, yo puedo hacer, en el caso del curso, no lo vamos a ver porque es un poquito más complicado. Sí, tenemos que sacar el ratito para verlo, digamos, como les digo, sería como otro curso adicional. Yo puedo decirle a Excel que yo presiono un botón por acá y me abre un formulario. Lleno el formulario. Cuando le doy a aceptar al formulario, empieza a llenarme la tabla. ¿Ok? Se llena la tabla y esa tabla va a otro lado y gestiona toda una estadística por semana, por mes, por día. Y todo eso se puede ver. Yo he visto en empresas donde podemos tener, hay una empresa de ventas así y tienen a todos los vendedores, 10 15 vendedores en una oficina y al frente hay 3 pantallas de 50 pulgadas donde en cada pantalla se ven gráficos, se ven líneas, gráficos de estos de pastel, gráficos de barras, números para arriba, números para abajo. Entonces, cuando ellos están trabajando, llenan algún dato, algún cliente que llamó, alguna venta que se hizo, algún servicio que se dio, en el momento que ellos registran eso en Excel, automáticamente esa otra aplicación que no es de Excel, pero que es alterna, recopila esa información y genera todos los gráficos. Lo que llamamos en informática un dashboard, que es como una pantallita donde yo veo un montón de cosas. De hecho, en Excel se puede hacer un tipo de dashboard, nada más que, como les digo, digamos que es otro tipo de curso carguísima. De igual forma, todo está en Internet. Ustedes pueden buscar cómo hacer un dashboard en Excel, ahí en Google aparece todo. Entonces, como les digo, es muy versátil, es todo un mundo. ¿Cuál es el único detalle tal vez que tiene Excel? Que él es tan, ¿cómo les digo? Él es tan exclusivo, no es como Word. Yo siento que en cualquier carrera, cualquier trabajo, en cualquier ambiente, yo voy a necesitar Word. O sea, ¿dónde no hacemos una carta? ¿O dónde no hacemos un trabajo? ¿Dónde no entregamos un informe? Entonces, por eso es que a nosotros se nos hace más fácil trabajar con Word. En cambio, Excel es como orientado a una parte más exclusiva. Estamos hablando de cálculos, ya sea de fechas, ya sea de plata, de contabilidad.
de notas. En el caso mío, ahí en el videito de la vez pasada pueden ver cómo yo les mostré ahí un toquecito el registro, por ejemplo, de notas que utilizo yo en el colegio o que utilicé por mucho tiempo, que no es nada del otro mundo, pero ahí Excel me facilitó la vida bastante, donde yo nada más ponía cuántos puntos tenía el muchacho, él calculaba la nota, calculaba el porcentaje, ese porcentaje se lo llevaba a, a otra tabla donde llevaba el registro. Al final me sumaba, me daba la nota por trimestre, se iba a lo que llamamos nosotros concentrado y así con cada trimestre. Entonces eso se llama automatizar. Uno puede hacer todo un control cruzado, por ejemplo, de esta empresa que le vamos a hacer un trabajo. Ellos lo que esperan o el jefe lo que espera es controlar todo el trabajo que hacen los empleados. Y de una forma ordenada, él puede ir viendo en tiempo real, porque Excel trabaja en tiempo real, él puede ir viendo cómo se va alimentando todo, cada clic que le dan los trabajadores. Entonces, la parte complicada de Excel es que si yo veo Excel ahorita y muy carga y todo, qué chiva, esto funciona así, pero no lo vuelvo a usar, digamos, en un par de años, se me va a olvidar todo. Entonces hay que estar practicando. Como les digo, hay mucha información en Internet. Estos videos yo los dejo un tiempo después del curso, ya después los elimino por cuestión de espacio, pero pueden tomarlos de repaso. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Me ponen atención ahorita, cualquier duda que surja la podemos aclarar. Después ven el video cuando yo lo subo. Prometo subirlo mañana mismo o ahora mismo, si puedo hacerlo ahora. Ver el video y estar haciendo lo mismo que hago yo en la computadora de ustedes. Y vuelvo con lo mismo de la vez pasada de Word. Recuerden que el paquete Office es un paquete que se llama de ofimática, así le llaman a ese tipo de paquetes porque no solo Office existe. De hecho, hay alternativas incluso gratuitas. Yo tengo la versión del Office 2021. Aquí podemos verlo en cuenta. Aquí vean que dice Microsoft Office LTSC Profesional Plus 2021. Si ustedes tienen la versión 2019, funciona muy parecido. Muy parecido. En lo que cambia es que tiene un poquito más de herramientas, tiene otras formulillas por ahí que son más modernas. Vamos a tratar de ver las más comunes y que son muy útiles. En Excel, por seguridad, no existe el autoguardado como lo tenemos en Word, porque aquí es más delicado. En Excel todo es más delicado. Hasta el copiar y pegar es diferente. Por lo mismo, porque si yo agarro y copio un montón de valores acá de dinero, trabajé con Excel, me fui, cerré, llega alguien y se sienta y le da a pegar a esa información. Si estamos en Word, ahí está. En cambio, en Excel, cuando yo pegué algo, ya él se elimina de portapapeles por seguridad. Entonces, hay ciertos detalles que vamos a ir viendo. Entonces, la vez pasada vimos que cada celda, voy a hacerlo aquí más grande, y el zoom funciona exactamente igual que en Word. Control sostenido y le damos vuelta al mouse, a la ruedita que se llama scroll. O si no, si estamos trabajando desde una portátil, pellizcamos hacia afuera la parte del touchpad, que es donde está el mouse. ¿Ok? Entonces acá la celda la tenemos, yo le llamo, porque no lo he visto sinceramente en ningún libro ni en ningún lado, yo le llamo que tiene tres modos. La celda tiene el modo selección, que es esta, donde yo simplemente tengo la celda seleccionada. Tenemos el modo edición, que el modo edición yo lo puedo activar de tres formas diferentes. La que yo les recomiendo, doble clic a la celda y me doy cuenta que está en modo de edición porque aquí está parpadeando el cursor. Recuerden que cursor le llamamos a esa rayita que está parpadeando ahí. A veces se confunde con el del mouse, que el del mouse es puntero. Y también me doy cuenta que está en modo edición porque aquí en la esquina, que antes tenía un cuadro, ahora es como una esquina.
¿Ok? ¿Cómo cancelo yo el modo edición? Le doy escape. Listo. Ahora la esquina se convierte en un cuadro. Así lo podemos ver aquí. Otra forma de editar una celda es presionando la tecla F2 y la otra es viniendo aquí a esta barrita de fórmulas. En esta barra es donde yo veo el contenido que hay en cada celda. Entonces, si yo aquí coloco un nombre, ¿eh? Estoy escribiendo desde el momento, ahí le di escape, desde el momento que yo empiezo a escribir, la celda se pone en modo edición. Entonces, ¿qué pasa en este momento si yo le doy escape? Si yo le doy escape, que es como otra forma de decirle cancelar a la celda, lo que hace es que cancela lo que yo estoy haciendo y lo deja como estaba. Entonces, si yo empiezo a escribir y yo quiero que ella, ahora sí, ya estoy seguro de que eso va ahí, guarde, siempre le vamos a dar enter. Aquí yo le doy enter y ahora sí, ya guardé la información en esa celda. Si yo estoy ubicado en esta, vean que aparece en blanco, pero si yo me ubico en esta, la barra de fórmulas me da el contenido de la celda. Entonces ustedes van a decir qué ilógico es que aquí me enseñe lo mismo que la celda, pero cuando nosotros ingresemos una fórmula, entonces aquí vamos a ver el resultado, pero aquí vamos a ver cómo fue que se llegó a ese resultado. Entonces ahí es donde es sumamente importante la barrita de fórmulas. Ok, modo selección, modo edición. Si yo, por ejemplo, quiero hacerle algún cambio a esta celda de acá, vean que no, ahí está, simplemente la tengo seleccionada. En este momento yo empiezo a escribir, le cae encima. O sea, si tenía en una celda 300 palabras o una fórmula kilométrica, le va a caer encima. Hay que tener mucho cuidado. Si, por ejemplo, yo estoy editando esa celda y me doy cuenta que no era ahí, yo, hijo de pucha, no era aquí. Entonces voy a devolverme a como estaba la celda. Yo le doy escape y lo que hace es cancelar lo que yo estoy insertando. Si yo escribo algo y le doy enter, ya ahí sí el escape no me va a servir. ¿Qué es lo único que me sirve? Que es válido en todos los programas. El famoso control Z o deshacer que lo tenemos aquí arriba. Entonces tenemos que ir aprendiendo cómo manejar que las celdas, imagínense que cada cuadrito de estos, de los miles de millones que calculamos en el video, en la clase anterior, cada uno trabaja por aparte. Cada celda tiene su formato. Cada celda tiene su contenido. Cada una funciona por aparte. Entonces, modo selección, modo edición y el último, este es el modo edición, y el último es el modo copiar. El modo copiar es para yo hacer listas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver acá. Yo tengo el nombre y necesito replicarlo varias celdas hacia abajo. Entonces, podemos hacerlo de varias formas. Y aquí es donde vamos a aprender cómo es que funciona el famoso portapapeles de Excel. Yo necesito pegar este nombre aquí abajo. No, digamos que es un texto muy largo, no me voy a complicar. Aquí, con la celda seleccionada, yo le doy control C. Entonces, vean cómo la orilla de la celda empieza como hormiguillas allá a caminar. Él está esperando que yo lo pegue en algún lado. En el momento que esta línea que va caminando deje de caminar, quiere decir que lo que yo copié se elimina del portapapeles. Entonces, si yo vengo acá, yo puedo pegarlo de varias formas. Si yo, por ejemplo, quiero pegarlo una sola vez, aquí simplemente le doy enter. Pega el contenido que yo copié y de una vez cancela. Ya aquí yo le doy control V, ahí le estoy dando control V, no hay nada porque se eliminó del portapapeles. Incluso vean que aquí el pegar aparece desactivado porque no hay nada que pegar. Entonces, otra forma, control C, es ubicarme en la celda que yo quiero pegar y darle control V. Si le doy control V, él no se ha cancelado. Esa es la diferencia entre darle enter y darle control V. Control V, control V. Incluso si yo marco un rango, la vez pasada también les expliqué que un rango de celdas es una colección de celdas que están una
pegada de la otra. Ya vamos a explicar. Aquí yo le doy control V. Como yo seleccioné esta 9, entonces me lo va a pegar ese mismo en todas esas celdas. Ya no quiero pegar más esto, le doy escape y ya ahí estoy cancelando lo que yo había copiado. Entonces, esas son las formas de copiar y pegar. Yo les digo a ustedes, ok, vamos a seleccionar el rango desde F1 hasta F7. Recuerden, cada celda tiene un nombre y ese nombre lo veo acá. Ese nombre está formado por la columna y la fila donde se conectan. Ok, entonces en este caso ella, por eso aquí dice F4, porque es donde la F, que es la que representa las columnas, y el número, que es el 4, que representa las filas, se conecta. Así de sencillo. Entonces, vamos a aplicarle un formato diferente o vamos a copiar. Voy a borrar esto acá. Simplemente selecciono, le doy suprimir. Voy a copiar este nombre. Necesito que lo copie, perdón, desde F1 hasta F7. Entonces, ¿cómo es que yo identifico un rango? Ya lo vamos a ver. Entonces, yo le doy aquí clic desde F1 hasta F7 y le doy Enter. Entonces, ya ahí copiamos eso. Vamos a escribir acá texto que diga ejemplo de rango. Y vamos a colocar el que nosotros acabamos de hacer, que es F1, dos puntos, voy a ponerlo entre paréntesis para que, mejor voy a poner la coma para que no se confundan, F1 hasta, eso es lo que significan los dos puntos, hasta F7. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que hay entre ellas dos. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, seleccionen el rango desde la D3 hasta la G8. Entonces sería así. Sería así. G3, perdón, D3 hasta G8. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Me ubico en la D3, que es esta de acá. Le doy clic y arrastro hasta la G8, que es esta. Este es el rango. Entonces, todo lo que está entre ellas dos es lo que voy a seleccionar. ¿Ok? Entonces, para terminar con el ejemplo del copiar. Si yo esta celda de acá la selecciono y la arrastro hacia abajo, simplemente estoy marcando las celdas para hacerles un cambio, para eliminarlas, para lo que sea. Pero si yo hago eso mismo, pero desde aquí de la esquina, donde se convierte el puntero en una cruz negra y arrastro hacia abajo, lo que le estoy diciendo a Excel es que me copie el contenido de esa celda. Entonces, es otra forma muy fácil, voy a borrar esto de acá, muy fácil de copiar información. Necesito llenar todo esto con mi nombre. Voy a borrar todo esto, digamos. Necesito copiarlo. Entonces yo voy a hacer esto. Arrastro hacia abajo y después, con esto mismo seleccionado, arrastro hacia el lado. Y listo, ya copié todo en las celdas que yo necesitaba, ya fuera para este, porque necesito ponerle un formato diferente, si ustedes quieren practicarlo los formatos. Ahora, cada celda de estas, como les digo, puede funcionar por aparte. Por ejemplo, esta le voy a poner negrita, a esta le voy a cambiar el color, a esta le voy a cambiar el tipo de letra, a esta de acá la voy a subrayar, esta de acá le vamos a cambiar el color de fondo de la celda. Si yo quiero aplicarle lo mismo a celdas que están a la par como estas, simplemente selecciono y les hago el cambio. Que necesito aplicarle un formato a celdas que no están a la par. Selecciono la primera, sostengo la tecla de control y le voy dando clic a las que yo quiero seleccionar. Entonces vean cómo se va sombreando en gris, excepto la última, porque aquí me está indicando Excel que está la última. Estoy seleccionando varias. Entonces el campo que yo haga acá, el cambio, perdón, se le va a aplicar a todas. Por ejemplo, las pusimos en cursiva. Quiero colocarles un color.
por, por ejemplo este, y listo, ya le cambié el color a todas. Eso como la parte de formato que es muy, muy sencillo. Ahora, en Excel, esta cuadrícula que yo tengo es una simple guía. En este momento, si yo imprimo esta hoja, no me va a aparecer con los bordes. Si yo quiero, por ejemplo, que esta tablita de acá me aparezca con bordes, vengo a este botón de aquí que es igual, prácticamente igual que el de Word. Y, por ejemplo, le digo todos los bordes. Selecciono todos los bordes y ahora sí, esto si yo lo imprimo, sí se va a ver, como en forma de tabla. Entonces, de hecho, estas guías, depende del ejemplo, uno las puede ocultar. Aquí en esta pestaña de vista, yo le puedo desactivar esto que dice líneas de cuadrícula. Entonces, vean cómo todo aparece en blanco. Digamos que no quiero que me estorbe nada. Pero lo ideal es que cuando estamos diseñando una tabla, ella aparezcan las guías. Ya cuando la terminamos, si nosotros queremos, la podemos desactivar. Ok, eso es algo sumamente básico de Excel. Por ejemplo, algo que hicimos acá, muy importante. Este texto, yo le doy clic a esta celda y vean el contenido que tiene esa celda. Dice ejemplo de rango, coma, F1 hasta F7 o de 3 hasta G8. Este es el contenido de la celda C1. La celda D1 en este momento no tiene nada. Si yo le doy clic acá, vean que aparece en blanco. Como ese texto que está aquí no cabe dentro de la celda y como a la par la celda D1 está vacía, entonces digamos que Excel permite que el texto pueda invadir visualmente, aunque no está contenido en ella, que pueda invadir la celda de la par. Y vean que incluso se pasa, perdón, a la E. Si yo necesito poner algo de texto aquí en la D, ahí sí, Excel va a decir, lo siento, pero ya aquí hay texto, entonces usted no cabe. Sigue estando todo, pero no lo veo completo. ¿Ok? Entonces yo puedo cambiarle a Excel el alto y el ancho a las celdas. Entonces, ¿cómo le cambiamos nosotros el ancho? Por ejemplo, yo quiero que esto se vea todo. Entonces ya le hace uno. Es en esta. Entonces yo me vengo acá a los títulos de las columnas, no aquí, porque en Word uno puede cambiarle el ancho de la columna en cualquier parte de la tabla. Entonces yo me vengo para acá arriba, le doy clic, incluso ahí me dice el ancho, yo voy arrastrando y le cambio el ancho a esa celda. ¿Ok? Entonces de esa forma puedo hacer que quepa en en un mismo ancho de celda. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí tengo 300 nombres de personas y yo quiero que todos se vean? Entonces yo tengo que empezar por ir a buscar cuál es el nombre más largo para adaptar el ancho de la columna a ese largo. Entonces es ilógico. Y les estoy hablando de 800 nombres por decir algo poquito. Si, por ejemplo, en el colegio que hay casi 1400 estudiantes, imagínense lo que es bajar aquí 1400 espacios. Entonces lo ideal es, voy a dejarlo más o menos como estaba, lo ideal es que si yo vengo aquí, en lugar de cambiar el ancho yo a mano, le doy doble clic aquí en la división. Recuerden que solamente de aquí yo hago más amplia o más ancha o más angosta la columna. Le doy doble clic. Entonces él busca, si en esta columna completa hay 2000 registros, 2000 personas, él va a buscar el más largo de todos y se va a adaptar a ese tamaño de texto. Entonces eso se llama agilizar. Con las filas es exactamente lo mismo. Si yo quiero que una fila esté más ancha, simplemente arrastro. O le doy doble clic en el centro, digamos, de las dos, para que se ajuste el alto de la fila. Ok.
Entonces esto es simple manipulación de las hojas. Voy a hacerlo más pequeño. Y bueno, para nosotros, incluso yo puedo también, por ejemplo, vamos a ver, yo quiero cambiarle el ancho a todas estas columnas de acá. Quiero ponerlas todas con el mismo ancho. Entonces yo aquí, si le doy clic a esa columna y como se vio en la clase pasada, ¿cuántas celdas tengo ahí seleccionadas? 1.048.000 y resto. De aquí para abajo hay más de 1.000.000 de celdas. Recuerden que yo aquí vengo, por ejemplo, me ubico acá y le doy control hacia abajo y me voy a la última celda de esa columna E, que es la 1.048.576. Si le doy control a la derecha, me voy a ir a la última columna. O sea, aquí estoy en la última celda de toda esa hoja. ¿Cuántas columnas tenemos nosotros en Excel? Son 65.000 columnas. Es increíblemente grande. Entonces, si queremos sacar cuántas celdas hay en una sola hoja de Excel, porque aquí solo tenemos una, es multiplicar 1.048.000 por 65.000. Eso es un número casi que no se puede ni pronunciar. Entonces, para entender un poquito el poder que tiene Excel. Ok, control a la, porque si yo me vengo aquí a darle a la ruedita del mouse hasta llegar arriba, pueda que nos dé las 2 horas y no hemos llegado. Entonces yo mejor vengo aquí, ya en 10 minutos dice Zoom que tenemos que reiniciar la clase. Entonces ahí yo les aviso. Control a la izquierda para irme a la primera columna y control hacia arriba para irme a la primera celda. Entonces ya nos devolvimos y aquí estamos. Entonces, si yo quiero seleccionar todas estas columnas para aplicarles un formato, un tamaño a todas por igual, yo vengo, le doy clic a la letra E y sostengo y arrastro hacia la derecha. Entonces aquí estoy. Vean que ahí incluso me pone un rengloncito que dice 1.048.576 por 4 columnas. Entonces aquí justamente seleccioné casi 1.200.000, perdón, casi 4.200.000 celdas. Entonces yo suelto y en cualquiera de todas, como están todas seleccionadas, en cualquiera de todas que yo le haga un cambio, se va a aplicar a todas. Entonces véanlo así. Aquí, en este momento, la única que cabe es la última porque no tiene nada a la derecha. Entonces, si yo quiero que se adapten a la más ancha, yo le doy doble clic y listo. O si no, simplemente yo le cambio el ancho a todas. Con las filas es exactamente igual. Si vengo acá y lo hago para arriba, vean cómo hice todas las celdas más delgadas o con una altura más baja. Doble clic para que se vuelvan a ajustar. Ellas se ajustan al contenido dándoles doble clic aquí en la división. Ok, vamos a ir a empezar a ver lo que más nos interesa. Estos son como simplemente eh, cositas que podemos trabajar en Excel. Si yo le doy clic a este botón que está en la pura esquina, estoy seleccionando todos los miles de millones de celdas que tenemos en esa hoja. ¿Por qué? Porque tal vez quiero hacerle un cambio a todo. Digamos que yo quiero trabajar todo con letra Arial. Entonces aquí le doy Arial y listo. Toda la hoja de Excel ahora está en letra Arial. Porque yo si quiero hacerle un cambio a un rango en específico, perdón, tengo que seleccionarlo. Ahora, muy importante, el formato de las celdas se le aplica a la celda, no se le aplica al texto. Por ejemplo, esta celda de acá, que en este momento vean que no tiene nada, si yo vengo y le coloco, por ejemplo, un color, este verde, le voy a poner negrita, subrayado, qué sé yo, ella sigue teniendo ese formato. En el momento que yo escriba, pues se le va a aplicar. Entonces yo
En Excel, el hecho de que vea una celda vacía no quiere decir que ya tiene toda una configuración. Y ustedes se van a dar cuenta de eso. No quiere decir que que no hay nada. De hecho, ahí pueden haber fórmulas, pueden haber funciones. Esas funciones pueden estar ocultas. Puede haber un formato establecido. Cuando veamos el famoso formato condicional, que lo que significa es que se le va a aplicar un formato dependiendo del contenido que tenga la celda. Entonces ahí podemos eh, ver, digamos, toda la cantidad de cosas que tiene Excel, que como le digo, nosotros en Word tengo que seleccionar primero el texto para hacerle un cambio. Cuesta mucho y muy pocas personas le aplican un formato al texto sin haberlo insertado, ¿verdad? Es muy tedioso porque no lo cambia o me aplica otro, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, acá a esta hoja le vamos a cambiar el nombre. En este momento dice hoja 1. Entonces yo le voy a dar, lo podemos cambiar de dos formas. La forma tradicional vieja, clic derecho y aquí le doy cambiar nombre. O más fácil para nosotros, doble clic acá y simplemente ponemos aquí. Yo aquí voy a poner, por ejemplo, 22 de septiembre, que es la fecha de hoy de la clase. Le doy enter. Ahora esa hoja se llama diferente. Vamos a agregar una nueva. Antes Excel, no sé por qué lo quitaron, seguro porque era innecesario. Antes Excel automáticamente traía 3 hojas. Yo puedo tener cientos de hojas aquí en Excel. Como les digo, es sumamente poderoso un solo archivo de Excel. Entonces yo le doy clic aquí en el más y me genera una hoja nueva, completamente nueva en blanco. ¿Ok? Aquí tenemos la hoja 2. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con las hojas acá en Excel? Esta 22 de septiembre, yo quiero, no sé, eso de copiar, podemos verlo más adelante, porque ¿qué pasa si yo quiero llevarme, por ejemplo, esta tabla de aquí? Yo quiero copiarla, quiero pegarla en otra hoja. Yo quiero que esta hoja se traiga la misma información de aquí. Voy a hacerlo así. Entonces yo vengo aquí, copio todo esto. Vean que tengo que pegarlo donde está la C1, control C, me vengo a la hoja 2, me ubico en la C y le doy Enter. Entonces vean cómo aquí, por ejemplo, esta celda de acá es más ancha. Aquí no, porque él no se adapta al ancho. Aquí deja el ancho de las columnas, el ancho de las columnas van a variar únicamente si yo las cambio. No es como en Word, que vimos la parte donde uno le ajusta el contenido, que a la ventana, que al contenido, que ajuste automático, qué sé yo. Aquí no, yo tengo que cambiar. Entonces, para evitarnos eso, voy a darle control Z. Mejor le saco una copia a la hoja completa. Entonces yo vengo a la hoja. Si yo la arrastro aquí, vean como el puntero del mouse se convierte en una flecha con una hojita. Yo simplemente, donde aparece esa flechita negra, donde yo suelto, simplemente estoy cambiando de orden. Incluso voy a agregar otra hoja aquí. La voy a poner al final, qué sé yo. ¿Qué puedo hacer yo con esta hoja? Entonces yo le doy clic derecho. Esto de proteger lo vemos más adelante, muy útil. Podemos darle eliminar, podemos darle insertar una nueva hoja o ciertas cosas ahí que se usan poco. O puedo cambiar el nombre. Entonces, bueno, perdón, cambiar el nombre no. Puedo mover o copiar. Entonces, si yo no marco esta opción, lo que voy a hacer es mover esa hoja. Entonces yo vengo acá y le voy a decir que yo la quiero mover, por ejemplo, aquí arriba dice a cuál libro. Recuerden que aquí en Excel los archivos no se llaman documentos, se llaman libros. Entonces, aquí, si yo tuviera 3 libros abiertos, aquí me aparecerían los 3. Entonces, el que yo seleccione y le doy a aceptar, va a llevarse esa hoja para allá. Ahora, si yo quiero hacer una copia en este mismo, le doy crear una copia y le doy a aceptar. Entonces, vean cómo aquí tenemos otra copia de esa hojita.
No puedo tener hojas que se llamen igual, nunca. Entonces, por eso es que Excel le pone C2. La voy a borrar. Clic derecho, eliminar. Excel me da la advertencia. Le digo claramente que lo elimine. Pero hay una forma todavía más fácil de copiar la hoja, que es cambiándola de posición. Por ejemplo, la pongo al principio, lo que sea. Pero cuando la cambio de posición, presiono la tecla Control. Y vean cómo en la hojita se le coloca un símbolo de más. Quiere decir que donde yo suelte esa hoja, va a generar una copia. Y aquí lo vemos. Entonces, más fácil. Simplemente arrastro con control sostenido y donde suelto va a generar una copia de esa tabla. ¿Ok? Vamos a eliminar esta. Vamos a eliminar esta otra y listo. Esta hoja de acá, vamos a hacer un ejemplo que es muy básico. Vemos bastantes temas ahí, que es de notas. Como les digo, traten de poner atención bastante. Si tienen alguna consulta, eh, por favor me lo hacen saber, ya sea acá o después, pero el objetivo es que cuando vean el video de nuevo, ojalá y lo vean, traten de hacer la práctica en la casa. Voy a cancelar aquí la clase un toquecito y vuelven a ingresar inmediatamente con el link de WhatsApp, si me hacen el favor.